Seguimos en el plano, pero en lugar de ser parabólica es un movimiento circular. ¿Está bien? O sea que la diferencia, vamos otra vez. Todo lo que es MR es rectilíneo, en una única recta. ¿Ya? Ya sea vertical o horizontal, no importa. Pero es en una única recta. Le llamaremos X, le llamaremos Y, puede tener aceleración, puede no tener aceleración. Entonces, pues, de ahí surge el MRU o el MRV. Después, cuando combinamos esos dos, representamos un tiro en el plano, ¿sí? Un tiro oblicuo, o sea, el lanzamiento de algo. Eso sería un tiro en el plano, que es lo que vimos recién, la combinación de un MRV con un MRU. Y ahora lo que vamos a estudiar es un movimiento circular, o sea, qué es lo que pasa con aquellos objetos que se mueven circularmente, o sea, que describen una trayectoria circular. Y dentro de ese, específicamente, nosotros vemos el movimiento circular uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque va a tener ciertas características que un movimiento circular por sí solo no las va a tener. O sea, el uniforme está más restringido. Cada vez que nosotros le agregamos palabras al tipo de movimiento, estamos restringiendo las características. O sea que yo puedo identificar, o sabiendo el tipo de movimiento que tengo, sé qué características me va a representar. Todos estos son movimientos circulares, una piedra atada a un hilo que gira circularmente, un sistema de poleas, una rueda de bicicleta, la curva de un tren, de una ruta, lo que sea, puede ser parte de un movimiento circular uniforme o la totalidad de ese movimiento circular. Entonces, ¿qué característica tiene? El movimiento circular uniforme describe un movimiento de un cuerpo atravesando con rapidez constante una trayectoria circular. Rapidez constante. A pesar de que la rapidez del cuerpo es constante, su velocidad no lo es. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? La rapidez era la trayectoria descripta, o sea, el odómetro, ¿cómo se llama? Me sale el desplazamiento y no es desplazamiento. La longitud no me sale el nombre. ¿Cómo se...? A La ver si alguien me distancia. ayuda. Eso, gracias. La distancia recorrida, ¿sí? Por unidad de tiempo, o sea, tiene una rapidez de 30 metros por segundo. Quiere decir que recorrió una distancia de 30 en un segundo. Sin embargo, la velocidad, que sí puede tener el mismo módulo, por ahí puede tener un módulo de 30 metros por segundo, va acompañado de una dirección y un sentido. Entonces, la velocidad en un movimiento circular uniforme tiene la característica que, si bien describe una trayectoria circular, esa velocidad con la que ingresa al movimiento circular se transforma en la velocidad tangencial a la trayectoria. Y debido a que ese vector tangencial en todo momento cambia de dirección, es que su velocidad no es constante. El módulo sí lo es, pero la dirección no lo es, cambia en todo momento. ¿Sí? Acá lo ven. La velocidad es diferente, pero el módulo en cualquier punto va a ser siempre el mismo. Por eso se llama circular uniforme. ¿Qué es el ángulo o la velocidad angular? Empiezan a aparecer nuevos parámetros, ¿no? Pero son muy sencillos. Cuando uno tiene una circunferencia, esa circunferencia tiene una longitud. Imagínense que si yo la corto en A y la hago derechito una soga sobre el piso, va a medir una longitud. Esa longitud lo cierro en una circunferencia y lo que me va a dar es cuánto mide la circunferencia. O sea que la circunferencia se mide en metros lineales. Tiene una circunferencia de ¿cuánto? De 5 metros. ¿Está bien? Si yo tomo un pedacito de esa circunferencia, por ejemplo, entre A y B, puedo decir que ese arco, por ser un pedazo, que ese arco mide 2 metros, supongamos, ¿sí? O menos, qué sé yo, 1,5 si quieren, para no poner un número así tan cerradito. Mide 1,5 metros. Entonces, ¿qué es la velocidad angular? La velocidad angular la defino como el ángulo barrido por unidad de tiempo. O sea, para ir del punto A
hasta el punto B, tuvo que haber descrito un cierto ángulo de esta circunferencia. Ese ángulo que tenemos acá es el ángulo gamma, creo, al menos creo eso. Es el gamma. Entonces, ¿qué Phi, puedo ¿no? Me decir? parece. Ah, phi, tenés razón, es un phi. Mm. Entonces, ¿qué puedo decir de este ángulo? Y que para ir desde el punto A hasta el punto B, tuvo que haber recorrido este ángulo de la circunferencia total. ¿Cuánto sería el ángulo de una circunferencia total? 360 grados. Bueno, de esos 360 grados, solo va a recorrer un tramo. ¿Y eso en cuánto lo hace? Y supongamos que lo hace en 2 segundos. Entonces, para ir desde A hasta B, recorre un ángulo phi en 2 segundos. Pero si hizo la descripción de este ángulo, también recorrió 1,5 metros. Quiere decir que entonces, uy, se me fue para cualquier lado. Quiere decir que entonces la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Ahora vamos a ver lo que son los radianes. Pero es una forma de medir ángulos. Eso es velocidad angular. Antes nosotros decíamos, tenemos velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Y la velocidad es cuántos metros recorre, ¿sí? El módulo por segundo. En realidad era el desplazamiento dividido el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué unidades tenía? Metros por segundo. Pero si lo pienso en función de velocidad angular, lo que estoy diciendo es que la velocidad angular es el ángulo que barre por unidad de tiempo. O sea, cuánto ángulo describe en su movimiento por unidad de tiempo. Y eso es velocidad angular. Es como si yo dijera, por ejemplo, 35 grados por segundo. ¿Sí? Grados por segundos. No son grados, acá se va a medir en radianes, pero no importa, después hacemos la conversión. Pero piénsenlo de esta forma. Bueno, ¿cuánto hace? 35 grados por segundo. Perfecto. Pero esos 35 grados por segundo sería lo mismo entonces que haber barrido un cierto arco en ese tiempo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los grados representan también una parte del arco de la circunferencia. O sea que hay una relación directa entre el arco barrido y el ángulo barrido. Así que la velocidad angular tiene una relación entre ese arco y el ángulo. Pero también la tiene entre, sí, parece, parecemos clase de primer grado, Laura. Estoy Escribiendo. tratando de seguirte, pero... No, no, está bien. Entonces, nosotros ahora vamos a ver el ángulo en radianes tiene una relación, o sea, este phi, acá estaba bien claro, este phi tiene una relación con el arco, que le vamos a llamar delta S, y el radio de esa circunferencia. O sea, el ángulo en radianes es el arco que se barrió, que acá sería el cordón rojo, el 1,5 metros que habíamos dicho, dividido el radio de la circunferencia. Cuando yo hago esa división, lo que obtengo es un ángulo, pero un ángulo medido en radianes, no un ángulo medido en grados. Es otra forma, es lo mismo que diga metros, kilómetros, centímetros. Todos se interconvierten. Bueno, acá es lo mismo, ¿está bien? Entonces, el ángulo lo vamos a manejar en radianes. Y eso sería agarrar el arco que recorre dividido el radio. Acá tienen bien expresado lo que son radianes. ¿Qué es el radio? Es la distancia entre el centro de la circunferencia y la circunferencia. ¿Está bien? Si ese mismo radio, esa misma distancia la pongo en este punto paradita y después la adapto a la circunferencia, como vemos acá, la línea roja, ¿sí? O sea que el arco de acá sería un radio. ¿Se entiende? La longitud sería un radio. O sea, si yo tengo un radio de 3 metros, tomo 3 metros de la circunferencia y ese ángulo sería el equivalente a un radián. Por eso es el arco dividido el radio. Pero ese es un radián. Ahora, si yo tengo otro arco de 1,5, haré 1,5 dividido 3. 1,5 del arco dividido 3 del radio y eso me va a dar el ángulo en radianes. Fíjense que los radianes no tienen unidades, porque estoy diciendo que hago una división de longitud con longitud.
con lo cual los metros se me simplifican.